Amén. ¿Pueden tomar asiento, amada iglesia? La experiencia práctica del amor fraternal sigue siendo parte esencial del argumento del autor en esta carta. Sigue siendo su foco principal en estos versículos. Nos está enseñando a amar correctamente. Ya nos exhortó al amor fraternal en el versículo 1, nos animó a no ser negligentes, mostrando el amor en nuestra hospitalidad. Nos llamó, nos instó a ser misericordiosos, es decir, mostremos amor por medio de la misericordia con aquellos que sufren y son maltratados. Y si tú lees el versículo siguiente, nos está diciendo, no ames las cosas de este mundo, no ames el dinero. Y en el versículo 4 que estaremos meditando hoy nos está diciendo que debemos amar de manera correcta a nuestro cónyuge. Debemos amar fraternalmente, amar mostrando hospitalidad, amar mostrando misericordia. Y nos dice que amemos de manera correcta a nuestros cónyuges. Quizás la referencia al cuerpo en el versículo 3, en el que nos dice ustedes son parte del cuerpo, lo llevó a pensar en el matrimonio, en el vínculo que tenemos con nuestro cónyuge. Lo llevó a meditar en el amor fraternal dentro del matrimonio. Y nuestro cónyuge es la persona más cercana, más próxima con la que nosotros podemos mostrar ese amor fraternal, ¿cierto? De hecho, nos dice mucho o nos informa mucho si realmente nosotros estamos amando de manera fraternal. Pregúntate como cónyuge, si yo afirmo decir que tengo un amor fraternal como la Escritura me manda, tu cónyuge daría esa misma afirmación, estaría de acuerdo en que tú amas. Es decir, es que si realmente decimos amar a las personas como decimos que las amamos, la persona más expuesta a ese amor sería la persona más cercana a ese amor. Y resulta ser nuestro cónyuge, ¿cierto? Y ese amor se verá expresado en pureza y santidad en nuestro lecho matrimonial, como está instándonos el autor a hacer. Es decir, que debe verse el amor fraternal en nuestro matrimonio en pureza y santidad. Entonces el punto principal es que así como somos llamados al amor fraternal, así como somos llamados a amar mostrando hospitalidad, así como somos llamados a ser generosos con aquellos que sufren, mostrando hospitalidad a aquellos que propagan el evangelio, mostrando misericordia a aquellos que sufren y son maltratados, como cristianos somos llamados a honrar el matrimonio y a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ese pacto ese vínculo esté preservado. Ese es el punto principal de la prédica de hoy. Punto número 1. Entonces somos llamados al amor fraternal y somos llamados a mostrar hospitalidad y ser generosos y somos llamados a mostrar misericordia. Pero como creyentes también somos llamados a honrar el matrimonio y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que este pacto matrimonial, este vínculo que tenemos, sea preservado, sin mancha, santo, que refleje el carácter del Dios que servimos y adoramos. Entonces, el punto aquí no es si estás casado o no. El punto es que todos, dice el autor, deben honrar el matrimonio. Por supuesto, hablará particularmente a los matrimonios. Pero no te excluyas si eres un soltero escuchando esto, porque el versículo dice, sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra. Notemos que es una ordenanza para todos en la congregación. Y hagamos una suposición rápida dentro de la congregación a la que va a dirigir esta ordenanza. Habían niños, habían jóvenes, habían adultos, habían matrimonios, habían ancianos dentro de esa congregación escuchando esto. Entonces, el autor de esta carta, el pastor que dirige esta carta a su congregación, quiere que su iglesia mantenga presente la importancia del matrimonio al punto que dice que el matrimonio debe ser honroso en todos nosotros. Es decir, como soltero debo ver el matrimonio como honroso. Si estoy casado debo ver el matrimonio como honroso. Algo honroso, algo respetable, algo precioso, algo que valoramos, algo que atesoramos, algo que cuidamos. Así que lo que el autor está diciéndonos y enseñándonos en esta mañana
es que tú y yo debemos tener la perspectiva de Dios sobre el matrimonio. El autor de Hebreos nos dice que el matrimonio debe ser honroso. Debemos tener la perspectiva de Dios en el matrimonio. Cuando el apóstol o el escritor de esta carta relaciona el matrimonio con honra, encontraremos esta misma palabra usada por el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:12, cuando dice que se refiere a las piedras preciosas. Y el apóstol Pedro también usa esta misma palabra para referirse a la sangre de Cristo como preciosa, en 1 de Pedro 1:19. Y en 2 de Pedro 1:4, el apóstol Pedro se refiere, usando esta misma palabra, como las preciosas y maravillosas promesas. Este vínculo nos está sugiriendo el valor, la importancia, y nos dice que todos de nosotros debemos verlo de esa forma. Ver el matrimonio, valorarlo por lo que él es, por lo que representa, por lo que nos enseña. Es decir, debemos tener la perspectiva de Dios sobre el matrimonio. Debemos cuidar esa perspectiva del matrimonio. Debemos atesorar esa perspectiva de Dios sobre el matrimonio. Debemos hacerla nuestra. Y esa es la sugerencia del autor como un indicativo para todos de nosotros, como una ordenanza para todos de nosotros. Noten que esta exhortación no nos está diciendo si has tenido una buena experiencia o no. Necesitamos renovar nuestra mente acerca de lo que es el matrimonio. Y una forma de verlo de manera en perspectiva, si tú lees el Antiguo Testamento, abres las primeras hojas del Antiguo Testamento en Génesis capítulo 1 y 2, ves que Dios es quien diseñó el matrimonio, no el hombre, no la sociedad, no la cultura, es de Dios. Dios instauró el matrimonio. Y cuando lees el último libro en la formación de nuestro Antiguo Testamento, llegas a Malaquías, y en Malaquías 2 se nos dice que aborrece el divorcio. Esto nos sugiere que el autor no simplemente está haciendo un tipo de romántico en medio de una crisis. Nos está sugiriendo que la perspectiva de Dios predomina en la cultura, en la iglesia y en la sociedad. Entonces, lo que quiero decirte es que debemos ver el matrimonio desde la perspectiva de Dios. Como algo precioso, algo honorable, algo respetable, algo que nosotros debemos valorar, algo que nosotros debemos cuidar, proteger, tener una perspectiva menor del matrimonio en sí ya se convierte en una deshonra del matrimonio. Mira esposos, miren jóvenes, solteros, quizás hemos aprendido mucho de la cultura. Quizás hemos aprendido mucho de los fracasos de los que están a nuestro alrededor y tenemos una percepción errada del matrimonio. Conflictivo. Tenemos una percepción desastrosa porque hemos visto alrededor nuestro y hemos visto matrimonios fallidos. Es impresionante estadísticamente que el porcentaje de divorcios dentro de la iglesia es similar al porcentaje de divorcios fuera de la iglesia. Y cuando pensamos en el matrimonio, los jóvenes luchan con querer casarse porque lo que han visto por años en sus padres y en sus familiares alrededor, incluyendo familias dentro de la iglesia, son matrimonios desastrosos. Y lo que hemos perdido simplemente es, no tenemos la perspectiva de Dios en el matrimonio. Notarás inmediatamente que no solamente eleva nuestra perspectiva, también nos urge actuar correctamente. Por eso dice, manténgase el hecho matrimonial sin mancilla si estás leyendo una Reina Valera, sin deshonra si estás leyendo una Nueva Biblia de las Américas. Pero inmediatamente, con la advertencia de mantener el estándar elevado del matrimonio, inmediatamente de mandarnos a actuar con pureza y nobleza dentro de nuestro vínculo matrimonial, nos advierte del peligro de transgredir los límites impuestos por Dios. Y nos dice una advertencia, ¿no? Y esta advertencia no está ahí simplemente por adorno. Está sugiriéndonos el alto honor que debe tener el matrimonio en nuestras vidas.
No porque las otras prácticas como el amor fraternal, la hospitalidad y la misericordia sean menos importantes, pero debes notar que en esta instrucción el autor incluye una advertencia para recordarnos lo apreciado que es el matrimonio para nuestro Señor. Representa el vínculo místico que tiene la iglesia con el Señor. Dios juzgará, dice, a los que se atreven a deshonrar el vínculo matrimonial. ¿Ve? Debemos comprometernos a honrar el matrimonio y debemos comprometernos a la pureza sexual antes de llegar al matrimonio y en el matrimonio. Esto es impresionante porque el autor está evocando esto en su audiencia. Es decir, para los jóvenes aspiran a tener un matrimonio que honra a Dios. Para los casados deben ser reflejo de esa honra a Dios por medio del matrimonio. Se convierte ya no en una meta para mí cuando era soltero, sino que ahora que estoy casado es mi convicción, es mi perspectiva. Debemos comprometernos, iglesia, a honrar el matrimonio y debemos comprometernos a la pureza sexual dentro del matrimonio. Cuando piensas en el matrimonio, ¿qué piensas? Quizás pensamos en nuestra propia experiencia, ¿no? Nuestras propias desilusiones, nuestras propias crisis dentro del matrimonio. Pero para el que está soltero, el estándar elevado de Dios sobre el matrimonio debe convertirse en la meta. El matrimonio es honroso, porque debo verlo desde la perspectiva de Dios. Y como soltero yo aspiro, anhelo, deseo eso en mi futuro matrimonio. Por lo tanto, las decisiones que tomo en mi vida práctica deben estar orientadas a esa honra en un futuro matrimonio. ¿Cómo luce eso en la vida práctica? Espero el momento de Dios para casarme. Espero para tener relaciones sexuales con la persona indicada, la correcta, con la que voy a casarme, a la que le dije sí frente al Señor. Entonces, renueva la perspectiva de espera. En los matrimonios, no solamente lo veo desde el punto de yo soy un rey y la persona que se casó conmigo va a ser mi sirviente por toda la eternidad. Lo ve desde la perspectiva de Dios, como Dios uniendo un hombre y una mujer en el sagrado estado del matrimonio para honrar y glorificar a Dios con sus vidas. Así que si estás casado o no, debes mantenerte y luchar para que el matrimonio tenga un lugar de honor en nuestras vidas. Y trabajar duro por la pureza sexual en el matrimonio y antes del matrimonio. Ver el matrimonio como Dios lo ve es el inicio, el punto de partida para todos de nosotros. No la cultura, no la experiencia, no la tragedia que nos rodea. Todos nosotros debemos renovar nuestro entendimiento porque la mayoría de nuestras luchas dentro del matrimonio tiene que ver básicamente con este texto. Uno, no consideramos el matrimonio como algo honorable, valioso y precioso, instituido por Dios. Número dos, no le veo como algo de donde debe permanecer la santidad, donde debe permear la pureza. Y por supuesto, tiene que ver con el menosprecio de las advertencias y las consecuencias de no honrar el matrimonio y no mantener el lecho matrimonial puro y sin pecado. Simplemente recuerda la advertencia: Dios juzgará a aquellos que degradan el matrimonio. Dios juzgará a aquellos que desvalorizan el matrimonio, que lo abaratan, que lo ridiculizan, que lo tratan con desprecio. Y cuando leemos esta afirmación, Dios lo hará, efectivamente. Dios juzgará a todo aquel que degrada el matrimonio, lo desvaloriza, lo abarata, lo ridiculiza y lo trata con desprecio. Solemos pensar en las feministas, solemos pensar en los machistas, solemos pensar en los que están a favor del matrimonio homosexual, el lesbianismo y todas estas cosas. Ellos estarán juzgados. Efectivamente están dentro de este juicio. Pero nosotros, que no tenemos el estándar del Señor, estamos incluidos ahí.
y si no nos arrepentimos de nuestra forma vana de vivir, el texto es claro, seremos juzgados. Habrá consecuencias, una advertencia para causar temor a nuestros corazones. El matrimonio es la unión permanente de un hombre y una mujer. Eso es lo que es, eso es lo que ha sido y eso es lo que siempre será. Es lo que Dios ha querido, es lo que Dios ha instaurado, es lo que Dios nos ha mandado. No podemos redefinir la definición de Dios. Eso es lo que ha hecho la cultura, pero eso no lo podemos hacer. Por eso cuando le preguntan a Jesús sobre el divorcio en Mateo 19, Él dice, ¿acaso no han leído la Escritura? El Señor fue quien instituyó el matrimonio. El matrimonio es la idea de Dios. Por lo tanto, el propósito de un matrimonio siempre estará ligado a la gloria de Dios. Y cuando un matrimonio vive así, para la gloria de Dios, dos cosas ocurrirán al menos en ese matrimonio. Uno es el deleite en el Señor y dos, que se puede traducir en la felicidad y la santidad dentro de ese matrimonio, que se deleita en el Señor porque vive para la gloria de Dios. El matrimonio, iglesia, es para la gloria de Dios y es para nuestra santidad y para nuestra felicidad, para nuestro gozo. Entonces, déjame preguntarte nuevamente, ¿qué piensas cuando piensas en el matrimonio? ¿Lo ves como una cárcel, como una prisión, como una tortura, como una condena? Crecimos, si tienen más o menos mi edad y son mayores, escuchando chistes del matrimonio, ¿no? Había un programa viejísimo que hacía su sketch diciendo el matrimonio es como el demonio. Así empezaba. Y crecimos escuchando eso. Y eso es parte de la cultura, ¿no? Es parte de cómo el mundo ve el matrimonio en sí. En muchos sentidos, lo que el feminismo propone ha sido culpa de nuestra mala convicción acerca de qué es el matrimonio. Porque hay mucho machismo. Pero la pregunta es, ¿eso es lo que enseña la Escritura? ¿Acaso en Efesios el apóstol Pablo no dice, amemos la iglesia, así como Cristo amó la iglesia? Esposos, dice, amen a sus esposas, así como Cristo ama su iglesia. Nuevamente está elevando el estándar y el autor de Hebreos seguramente ha estudiado las Escrituras. Está diciéndonos debemos tratar el matrimonio por lo que es. No es una condena, no es una prisión, no es el tipo de vínculo donde tengo un sirviente personal. Refleja la gloria de Dios. Refleja la comunión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Si has pensado en el matrimonio como una carga, como un peso, como una lucha, a nivel de la mente nosotros hemos deshonrado el matrimonio. Que el autor dice, tengan todos de ustedes el matrimonio como algo honroso. Está elevando nuestro pensamiento humano. Está elevando nuestro pensamiento por encima de lo que la cultura enseña. Incluso por encima de nuestras propias experiencias con nuestros amigos, familiares. El matrimonio de nuestros padres, el matrimonio de nuestros abuelos y bisabuelos, y etcétera, etcétera, etcétera. Está elevándolo. Es honroso. Y deberíamos verlo así. Si hemos caído en fantasías románticas, lujuriosas, entonces hemos deshonrado el matrimonio a nivel de los afectos, trayendo cosas del mundo al matrimonio. Si hemos caído en pornografía, masturbación, fornicación, adulterio, tú has deshonrado el matrimonio a nivel de la voluntad. Está involucrada tu mente, tus afectos y tus deseos. Eso es lo que vemos en la cultura. Eso es lo que la estadística nos dice. Y es triste, es horroroso, es espantoso leer las estadísticas de iglesias. Donde si miras los porcentajes y los números, no hay diferencia entre el cristianismo y el mundo. Le hemos dado el control de nuestra mente y nuestros afectos y voluntad
a lo que dicta el mundo, a la filosofía del mundo, a los placeres de este mundo, porque no hemos puesto en el lugar correcto el honor que tiene el matrimonio, lo que nos enseña acerca del Evangelio. Hermanos, debemos ser sabios y astutos para no caer en las artimañas del diablo, de minimizar el valor tan grande que tiene el matrimonio en nuestra vida, en nuestra familia. Y eso significa que involucra nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros afectos y nuestra voluntad. ¿Cómo ve Dios el matrimonio? Permíteme citar correctamente Malaquías 2:15 en adelante. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Presten atención, pues, a su espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio. Dios detesta el divorcio. Dios detesta al que cubre de iniquidad su vestidura. Dios detesta, hermanos, cuando no honramos el matrimonio como debe ser honrado. Cuando no le aclaramos a nuestros hijos que no existe tal cosa como un matrimonio homosexual. Hemos deshonrado el matrimonio cuando somos permisivos y permitimos que en nuestros hogares se miren cualquier tipo de serie que propaga cualquier tipo de perversión sexual. Hemos deshonrado el matrimonio cuando no hemos amado a nuestra esposa como Cristo ama a su esposa. Hemos deshonrado a la iglesia cuando, esposas, tú no has respetado a tu esposo en el hogar. Y estamos enseñándole a nuestros hijos. Estadísticamente, los matrimonios son más escasos en las iglesias ahora. Lo que abunda es la perversión sexual, el pecado sexual, y menos matrimonios. Y aquellos que se lleguen a casar están luchando y luchando y luchando porque no han entendido el valor predominante que tiene el matrimonio, que nos enseña acerca del Evangelio. Que el matrimonio sea honroso, eleva nuestra forma de ver el matrimonio. Pero no solo eso, nos pide actuar en conformidad a ese estándar. Mira lo que dice el autor: el matrimonio debe ser honroso en todos, eleva el estándar. Y después dice, sea el hecho matrimonial sin pecado. No solamente está informando nuestra mente, está informando nuestros afectos y nuestra voluntad. Debemos luchar en contracultura. Debemos luchar en contra de nuestras, incluso luchas personales, para mantener el matrimonio en el lugar que le corresponde, honroso, y mantener nuestro vínculo matrimonial en santidad, en pureza, para la gloria de Dios. Entonces no es suficiente con aceptar el estándar de Dios. Estoy de acuerdo que el matrimonio es honroso, pero necesitas actuar en conformidad de ello, en santidad. No es suficiente saberlo, necesitas actuar en santidad y pureza. Por eso el título de esta prédica. Dios nos ha llamado a la pureza y a la santidad. No solo a los matrimonios, sino a aquellos que están solteros y anhelan un día casarse. Dios está llamando a la pureza y a la santidad. Veamos el versículo 4 nuevamente. Sea el matrimonio honroso en todos, y el hecho matrimonial sin deshonra. ¿Qué significa que el hecho matrimonial sea sin deshonra? Es muy útil cuando has leído la carta a los Hebreos encontrar esta asociación de palabras, porque el autor vuelve a usar esta palabra, que no es muy común en el Nuevo Testamento, pero vuelve a usar esta palabra en referencia a Jesucristo en Hebreos 7:26. Puedes ir al texto y revisarlo. El texto está diciendo en Hebreos 7:26 que tenemos un sumo sacerdote como sin mancha. Y esta misma palabra está diciéndonos que nuestro lecho matrimonial, que es un eufemismo de la relación sexual entre un esposo y una esposa, debe permanecer en su estado puro, en su estado sin defecto, sin la perversión del mundo. Debe ser honorable. Debe estar santo, sin mancha, sin perversión. Podríamos decirlo de otra manera, apartado de todo tipo de inmoralidad sexual que manche. Por eso se usa la palabra sin mancilla.
que no manche lo honorable que es la unión sexual entre un esposo y una esposa. Por eso les mencioné, deshonras el matrimonio cuando tienes relaciones sexuales antes del matrimonio. Por supuesto, deshonras el matrimonio cuando tienes relaciones sexuales fuera de tu matrimonio. Él usa ambas expresiones, inmoralidad sexual, la Reina Valera dice fornicación y adulterio, y obviamente el autor no está diciéndote que estas son las dos únicas formas en que un esposo o esposa puede deshonrar el matrimonio. Nos está diciendo, y por eso veo que muchas Biblias traducen la primera palabra que se traduce como inmoralidad sexual en fornicación, porque la idea que está presentando el autor aquí no es de categoría, sino en su calidad de tiempo. Antes de llegar al matrimonio, el soltero debe tener como honroso el matrimonio. Y en su matrimonio, el casado debe mantenerse puro en su matrimonio. No están simplemente diciéndonos, estas son las dos únicas formas en las que el matrimonio puede ser manchado, fornicación o adulterio. Nos está diciendo que mientras llegamos al matrimonio debemos permanecer puros. Y mientras estamos en nuestra unión matrimonial debemos mantenernos puros. Entonces debemos mantener lejos todo tipo de inmoralidad sexual que manche lo honorable que es la unión de un esposo y una esposa. Note la advertencia nuevamente. ¿Es contra quién? Así podemos entender qué quiso decir el autor. No manches el hecho matrimonial. Nota la advertencia, porque es clara. Los fornicarios, los adúlteros, los inmorales sexualmente hablando, van a recibir su recompensa. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que pensar inmediatamente en la unión matrimonial. El autor está usando esas expresiones para prepararnos para el matrimonio y para ayudarnos a mantener nuestra mirada correcta dentro del matrimonio. Así que, solteros, no deshonres el hecho matrimonial en tu soltería, abusando del don de la intimidad sexual sin estar casado. ¿Cómo empieza este desenfreno? Simplemente empieza a tener novios. Cuando la Escritura nos manda a crecer en el conocimiento de Dios y nos manda a estar puros delante de Él, empieza a tener novios que no tengan ningún sentido, ningún propósito de vida, que no son creyentes y no aman al Señor. Hermanos casados, la intimidad sexual es para el matrimonio y nada más. Hay un límite expreso, claro. Y lo que la advertencia nos indica es que no cruces el límite que Dios ha impuesto. No te atrevas. Hay consecuencias eternas, nos está diciendo, de cruzar el límite que Dios ha impuesto. Muchas consecuencias eternas si no te arrepientes de la manera en que estás viviendo. Muchas de esas consecuencias las puede ver en la división dentro de los matrimonios. Hombres o mujeres heridas o heridos. Muchas de esas consecuencias las ves en el divorcio. Muchas de esas consecuencias las ven en la enfermedad de transmisión sexual dentro de los matrimonios. ¿Cómo es posible? Tanta amargura dentro de los matrimonios, tanto rechazo dentro de los matrimonios. Simplemente hemos ignorado la advertencia del Señor. Y eso que tenemos presente, las consecuencias en este tiempo. Pero somos tan arrogantes que decidimos ignorar la advertencia de que Él juzgará a los inmorales sexuales y a los adúlteros. Pero debemos preguntarnos, ¿qué estaba pasando dentro de la iglesia para que el autor trajera a colación este tema? Creo que es una advertencia general, importante, necesaria, y haríamos bien, iglesia, en prestar atención a lo que está diciendo el autor. Deberíamos prestar atención a lo que la palabra de Dios nos enseña. Recuerda que está la urgencia de por medio de no endurezcan sus corazones. Entonces, lo que yo veo aquí es cuidado pastoral del pastor a su congregación.
podríamos responder, posiblemente había situaciones en medio de la iglesia. No lo sabemos, pero la forma en cómo entendemos el texto es que Él está animando a la iglesia a actuar correctamente en su matrimonio, al soltero a esperar correctamente el día que pueda casarse. Recordemos que la audiencia de esta carta es en su mayoría judíos, y es muy probable que muchos de ellos estuvieran expuestos a malas enseñanzas. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo en la iglesia? No necesariamente estaba ocurriendo el pecado sexual en sí. Pienso que es una advertencia pastoral. Y podemos ver esa advertencia de tres maneras distintas. Una advertencia pastoral en contra de la mala enseñanza, una advertencia pastoral en contra de la cultura y una advertencia pastoral en contra de la crisis. Y voy a explicar qué significa cada una de ellas. Otra vez, esta era una iglesia en su mayoría judía, de un trasfondo judíos. Fueron judíos, ahora son cristianos. Y posiblemente estuvieron expuestos a malas enseñanzas. Y el autor de la carta quiere animarles a pensar correctamente sobre el matrimonio. Cuando tú lees Mateo 19, el texto nos dice que los fariseos vinieron y encontraron a Jesús y quisieron ponerle a prueba. Y se acercaron para ponerlo a prueba y le preguntaron, ¿le es permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Necesitas leer todo el texto para entender el argumento de Jesús. Pero partiendo de aquí, podemos entender el conflicto que hay. Ellos están tentando a Jesús para que Jesús diga algo indebido, algo incorrecto, pero también ellos están respondiendo a lo que la cultura lo que culturalmente está pasando con ellos. Habían formas de ver o interpretar Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4. Habían posiciones en las que los rabinos enseñaban estos textos, que significa de divorciarse de una mujer por cualquier motivo. Entonces, hay cuidado pastoral de la mala influencia religiosa. Les voy a poner un ejemplo. Habían 3 rabinos o 3 escuelas de estudio de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y uno de ellos decía, un hombre debe divorciarse de su mujer solo si encuentra motivos para ello en la falta de castidad, ya que fue dicho, porque él ha encontrado en ella indecencia en una cosa. Otro autor, otro rabino, otro estudiante de la Escritura en el tiempo de Jesús decía, incluso si ella le arruinó la comida, ¿cuántos divorcios existirían hoy si nos basáramos por la comida? Se ríen. Pero era la interpretación de ese tiempo. Y lo que estoy enseñándote, o lo que estoy mostrándote, es que hay una urgencia pastoral en la carta del autor de los Hebreos para no irse por lo que religiosamente han escuchado. El tercer rabino, aquí va, dice, incluso si encontró a otra mujer más bella que ella, ya que fue dicho. Entonces la conclusión de estas luchas de ideas, ¿no? Si es moralmente, si la mujer cayó en un tipo de inmoralidad. El otro autor dice, si no cocina bien, es suficiente para que te divorcies. Y el tercer rabino enseña, si hay una mujer más bella que tu esposa, ya es suficiente para que te divorcies de ella. Y eso se está diciéndole en Mateo 19, ¿qué es lo que dijo el Señor? ¿Han leído lo que el Señor enseña en Génesis? El autor conoce el contexto en el que han quizás venido formados estos creyentes. Podrían estar luchando con algo semejante o similar. Solo tienes que leer la primera carta de Corintios, el capítulo 7. El apóstol Pablo está respondiendo a las inquietudes de una iglesia que se está dando en divorcio. Y la respuesta de la iglesia de darse en divorcio es porque ellos están conscientes de la inmoralidad sexual en el entorno. Entonces, hay un cuidado pastoral debido a la mala influencia cultural. Vivían en un mundo donde todo era aceptado. O sea, la cultura grecorromana en ese tiempo era sumamente sexual. Y eso que avergonzaríamos a los romanos si ellos vieran la cultura nuestra. Y le está diciendo, lo que ustedes ven en la cultura que nos rodea no es normal. No es el estándar. Era muchas veces aceptado políticamente, legal en muchos sentidos, tener concubinas.
Y el autor está diciendo, tengan cuidado de seguir la corriente de este mundo, tengan cuidado de no reformar, de no examinar las Escrituras, de no verle el matrimonio como Dios lo ve. Como les decía, entonces hay influencia en el libertinaje, en la cultura, mientras el pastor está explicándoles de que deben mantener honroso el matrimonio, como lo hay en este tiempo. Pero también 1 Corintios 7 nos enseña una tentación humana para aquellos que no estaban involucrados en pecado sexual, que el apóstol Pablo regaña a la iglesia por permitirlo, ¿no? Si has leído 1 Corintios, el apóstol Pablo regaña a la iglesia de Corinto por permitir el pecado sexual. Estaba claro en la iglesia. Pero quizás la parte más conservadora de esta iglesia está preocupada por la influencia del pecado externo y deciden empezarse a dar en divorcio porque no quieren caer en el pecado de la inmoralidad sexual. Y el apóstol Pablo le dice en 1 Corintios capítulo 7 que esa no es la manera. Entonces, puede haber una tentación, una tendencia de ver el mundo tan sexualizado en el que vivimos y volvernos ascéticos. Moralmente queremos evitar todo lo que está a nuestro alrededor simplemente por moralismo, pero no por el evangelio. Entonces, él está cuidando su corazón pastoralmente debido a la influencia religiosa, cuidando el corazón de la iglesia debido a la influencia cultural y cuidando el corazón debido a las crisis que enfrentan. ¿Qué pasa cuando estamos en momentos de dificultad? Recuerda que la iglesia está en medio de persecución, están muriendo por ser cristianos, están cansados, están agobiados y por un lado pueden olvidar de sus matrimonios, de cuidar sus matrimonios, esposo cuidar a su esposa y esposa cuidar a su esposo. El resultado más común en medio de las crisis es la abstinencia. Y fácilmente un matrimonio expuesto a la abstinencia cae rápidamente a las tentaciones sexuales. Es lo que el apóstol Pablo le recomienda a la iglesia en 1 Corintios 7. Puedes buscarlo en tu Biblia para que puedas leerlo. 1 Corintios 7, versículo 2 dice, no obstante, por razón de la inmoralidad. De hecho, él está respondiendo a las inquietudes que la iglesia en Corinto le escribe al apóstol Pablo y él le dice, esto es lo que yo pienso. El celibato es una buena opción, pero no todos tienen el don del celibato. Entonces, hermanos, dice, si estás casado, versículo 2 del capítulo 7, no obstante, por razón de las inmoralidades. No le dice, es cierto, hay inmoralidad por todos lados en nuestra cultura, como lo era también en la cultura a la que va dirigida la carta de los Hebreos. No les dice, absténganse. Él les dice, por razón de la inmoralidad, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. La recomendación del apóstol Pablo no fue la abstinencia. Versículo 3, que el marido cumpla su deber con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Versículo 5, no se priven el uno al otro, excepto del común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Entonces, el autor está respondiendo a lo que está pasando, ¿no? Teológicamente podrían haber tenido un mal entendimiento de lo que era el matrimonio. El libertinaje cultural podría estar afectando su entendimiento del matrimonio. Y por supuesto, las presiones del día a día, las crisis del día a día podrían estarlos empujando a la abstinencia. Y por supuesto, el autor nos ayuda a entender por qué es necesario, ¿no?, mantener el hecho matrimonial sin mancha. Regresen a 1 Corintios 7, versículo 5. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo, por cierto tiempo. ¿Para qué dice? Para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse, a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de, ¿qué dice?, de dominio propio. Entonces, el autor está elevando nuestra visión del matrimonio, nos está urgiendo a tener ese estándar del matrimonio honorable, honroso, valioso y tener cuidado, ¿no?, de mi trasfondo, cómo aprendí yo que era el matrimonio, de mi contexto religioso, cultural, y si estoy dentro del matrimonio, del peligro que representa no obedecer este mandato. Otra vez, iglesia, del peligro que representa. No son palabras
ligeras vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de la falta de dominio propio. Entonces, iglesia, mantén tu cama lejos de todo tipo de impureza. Y eso inicia desde que estás soltero. Permíteme mencionarte algunas de ellas y por pudor y las voy a mencionar y no va a estar en sus pantallas. Pero las fantasías que son alimentadas de las novelas, eso mancha la pureza de nuestro lecho matrimonial. Estamos trasladando lo que vimos en la televisión a la realidad de nuestro matrimonio y empezamos a tener fantasías, ya sean eróticas, sexuales o fantasías románticas, porque veo en la televisión ese desborde de pasión y veo en la televisión ese desborde de romanticismo que no recibo en mi casa. Y eso deja una brecha, una puerta abierta, un agujero en la barca, un orificio en la pared. La fornicación, el adulterio, la lujuria, la pornografía, la masturbación, la lascivia, las conversaciones de doble sentido, las conversaciones sin sabiduría, el recibir cumplido del sexo opuesto y no manejarlo sabiamente, pueden llevarnos a manchar el hecho matrimonial. Solo piensa en una conversación simple en el que el esposo no recibe amor de su esposa o la esposa no recibe amor de su esposo y en su trabajo encuentra un compañero de trabajo que escucha y pone atención a lo que ocurre en su vida. Quizás no hay nada hasta ese momento perverso, pero la mentira empieza a crecer ahí. ¿Por qué esta mujer sí presta atención a mis luchas? ¿O por qué este hombre es tan atento y cuidadoso conmigo? Y empezamos a fantasear. Y una vez que la mente empieza a fantasear, los afectos empezarán a seguir tu mente y por último tu voluntad. Todas estas cosas que mencioné, fantasías, lujuria, son formas en las que deshonramos nuestros matrimonios y son cosas que debemos evitar a toda costa en nuestros matrimonios. No se trata de si tú eres fuerte espiritualmente, déjame decirte, no lo eres. El texto dice, Satanás va a tentarlo por nuestra falta de dominio propio. No puedes decirme que no te afecta ver imágenes sexuales en la televisión. Es mentira, te has engañado todo el tiempo. No puedes decirme que revisar las redes sociales y ver mujeres bailando casi desnudas no afecta tu mente. No es cierto, te afecta. Satanás te ha hecho pensar que eres sumamente fuerte espiritual o espiritualmente fuerte para resistir la tentación. No es cierto, no lo eres. Una conversación sin sabiduría puede llevarnos a fantasear, de ahí, de la fantasía a la lujuria, y de la lujuria al pecado sexual. Una conversación de doble sentido pondrá la semilla para que este joven vaya y busque pornografía en su celular o su computadora, y de ahí caer en la autosatisfacción personal. Horas y horas en el mundo irreal de las redes sociales, lecturas de contenido sexual, romántico, erótico, una imagen en la televisión, un video sensual, un video sexual, un cumplido mal manejado puede convertirse en la deshonra de tu lecho matrimonial. Por eso la advertencia no es solo para casados, es para jóvenes. Porque el joven puede decir, pero pastor, yo cuando me llegue a casar van a haber cambios. No, amigo, no van a haber cambios. Lo único que vas a hacer es que te vas a convertir en un experto de tapar tu pecado. Pero seguirás cayendo en pornografía y seguirás cayendo en masturbación, aún teniendo tu esposa. ¿Por qué? Porque no hemos tenido en el lugar correcto el matrimonio. Y no hemos sido rápidos para cortar cualquier cosa que puede manchar nuestro lecho matrimonial. No tener barreras, iglesia, puede ser la brecha en la pared o el orificio en la barca que nos hunda.
no tener barreras. Ya en una ocasión Luis nos recomendaba a los hombres, no entres con tu celular al baño. ¿Para qué? Nuestra cultura no tiene filtros ya. Vas a un restaurante, te sientas con tu familia, en cualquiera de estos lugares de restaurantes familiares, y lo que ves en la televisión es que videos musicales pornográficos. Y tú ves alrededor un montón de mesas, un montón de niños, un montón de familia, y nadie dice nada. Y nadie se puede apagar eso. Se supone que este es un restaurante familiar. ¿Por qué tener este tipo de música y ese tipo de contenido en la televisión? Enciende los canales nacionales y lo que tienes es un circo de movimientos sexualizados por todos lados. No hay una revista seria en nuestro país. Todo es sexual. Sales en Carretera Masaya y vas a ver el montón de anuncios de muchas cosas, pero lo que va a tener muchos de ellos en común es mujeres en bikini. ¿Por qué? Nuestra cultura lo acepta. Y cuando cedes al nivel de la mente, cederás a nivel de los afectos, y por supuesto es cuestión de tiempo que cedas a nivel de la voluntad. Debemos entonces, iglesia, cuidar nuestra mente y nuestros corazones. El sabio proverbista lo dice en Proverbios 4, que cuidemos el corazón, porque de él mana toda la vida. Iglesia, debemos cuidar nuestra mente y nuestros corazones. No se trata de si eres fuerte espiritual, se trata de que es un peligro real. Y permíteme darte la confianza de pensar de que sí eres fuerte espiritual, pero tus hijos y tu familia a la que expones cuando no hay filtros en tu hogar, con la música, con los videos o con las películas, ¿serán ellos tan fuertes como tú te jactas? No creo. Debemos cuidar la mente de nuestros hijos y cuidar la mente de nuestra esposa y cuidar nuestros corazones y nuestra mente. No se trata de si yo soy más espiritual o no. Debes cuidar la mente y el corazón de tu familia. La mayoría de los pecados sexuales, estén casados o no, no son pecados casuales. Caí en fornicación. Caí en adulterio. No son pecados así, casuales, espontáneos. Se llevan a cabo en un determinado tiempo, pero nunca nacieron ahí. Nacieron quizás cuando entraste al baño y empezaste a ver pornografía en tu celular. O cuando vieron esa escena en una película y no tuviste el coraje o el valor de apagar el televisor. Ahí nació ese pecado. Satanás no tiene problema con tirar la semilla y ser paciente, esperar de que eso germine, crezca, florezca y dé fruto. No detuviste a aquella persona que dio un cumplido excesivo, exagerado y empezó a darte regalos sin ningún motivo. No lo detuviste en ese momento. Entonces no caes en un pecado como este, de inmoralidad sexual, porque te lo encontraste a la vuelta de la esquina. No, lo estabas buscando. Y lo empezaste a buscar desde que quitaste las barreras morales con tu celular, con la internet, con la televisión, con todo lo demás que te rodea. Cuando normalizamos la hipersexualidad que tiene nuestra cultura. Vas a un cumpleaños de una niña de 3 años y lo que ves, ¿qué? Las niñas bailando reggaetón. ¿Qué clase de mundo vivimos? Vestidas como que si fueran pequeñas prostitutas. No entiendo. Y como padres pensamos que eso, qué bonito, ¿no? La libertad. Eso no es libertad. Eso estamos sucumbiendo en un ciclo de perversión mayor cada vez. Y la iglesia simplemente no está diciendo nada. Pero empieza en nuestros hogares, ¿no? No estoy apelando al moralismo, no estoy apelando a un tipo de puritanismo ciego. Estoy hablando de santidad. Dios es santo, iglesia. Y el autor de los Hebreos dice, honren todos de ustedes el matrimonio.
y no permitan que sea manchado con cualquier tipo de inmoralidad sexual. Jóvenes, no lo permitas. Casados, no lo permitas. Debes cuidar tu mente y tu corazón. Hermanos, mediten esto. Si tú eres permisivo en lo poco, es cuestión de tiempo que pecarás en lo mucho. Si tú eres permisivo en lo poco, es cuestión de tiempo de que tú pecarás en lo mucho. Cuando comprometes tu mente, comprometes tus afectos y tu voluntad. Por eso debes cuidar tu mente y corazón. En Mateo 5, 27 al 30, nos dice esto, Jesucristo: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró. Ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Nota esto parece algo cruel, pero lo que se está diciendo es la urgencia con la que debes tomar esto en serio. Si tu ojo, si tu mano, si tu celular, ponle filtros. Cuida tu corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor perder tus miembros y no perder tu alma. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo vaya al infierno. Esto es serio, iglesia. No es suficiente, iglesia, sentarte aquí y estar de acuerdo con el estándar de Dios para la pureza sexual. Debes actuar y tener una estrategia para evitar caer. Ese es el llamado de este texto. No es suficiente simplemente afirmar, estoy de acuerdo, el matrimonio es honroso, estoy de acuerdo que debe mantenerse el hecho sin mancilla, sin deshonra. Debes actuar. El elemento principal de nuestra victoria, nuestra batalla espiritual en cuanto a la pureza sexual, es que debemos tener la estrategia correcta. Y el elemento principal de nuestra estrategia radica en que si tú eres soltero y has nacido de nuevo, estás unido a Cristo. Y si estás casado, como matrimonios, estamos unidos a Cristo y a nuestro cónyuge. Así que mantener una estrecha comunión e intimidad con Dios y mantener una estrecha comunión e intimidad con nuestro cónyuge es vital. Debemos aprender a disfrutar y deleitarnos en Dios, iglesia. Yo nos decía algo más temprano, ¿no?, acerca de la gloria de Dios. Será muy difícil que quieras disfrutar de esa gloria en la eternidad si no es algo que disfrutes aquí en este tiempo. Y sucede lo mismo, será muy difícil que el matrimonio se deleite en el matrimonio, en la relación entre esposo o cónyuges, si no hay una relación profunda con su Señor. Debemos aprender a disfrutar más del Señor. Mira, hay varios textos ahí que puedes leer detenidamente, pero el Señor debe ser tu deleite. El Señor debe ser tu gozo. No ese momentáneo, efímero, absurdo tiempo de placer. El Señor debe ser lo que alimenta mi alma, lo que alimenta mi ser. Y cuando estoy a ese nivel de comunión e intimidad con Dios, disfrutaré de las bondades que Dios me ha dado. Y una de esas es una esposa en el matrimonio. Entonces, si no te estás deleitando en el Señor, difícilmente hombre y mujer aquí casados podrán disfrutarse el uno al otro. Debemos aprender también a disfrutar a nuestros cónyuges. Cantar de los Cantares, los Cantares de Salomón son poesía matrimonial. Si lees Proverbios 5:19, la sugerencia ahí de disfrutar a tu cónyuge es sumamente clara.
1 Corintios 7:2, la advertencia de no ceder, no abstenernos. Y Sara en Génesis 18:12 alude al deleite que hay entre una relación entre esposos. Y no hay nada que se compare a eso. Estoy seguro. Pero debe ser tu convicción también. La relación matrimonial. En la relación matrimonial Dios ha determinado que Él sea glorificado cuando el esposo y la esposa se deleitan el uno al otro. Por mucho tiempo, creo yo, este tema ha sido un tabú a nivel general en las iglesias. Pero deberíamos disfrutar a nuestro cónyuge, porque Dios es glorificado cuando el matrimonio se deleita en el Señor y en el uno al otro. Eso no es pecaminoso. Ese es el diseño de nuestro Señor para nosotros. Número 3, no menosprecies la advertencia. Dios juzgará a aquellos que practican la inmoralidad sexual. Es inmoral tener una red social donde solo ves mujeres bailando sin ropa, casi sin ropa. Eso es inmoral. ¿Por qué crees que lo haces en privado? No lo haces en público. Hemos menospreciado la santidad de Dios y la urgencia con la que tenemos que responder. Menospreciamos la advertencia de que Dios juzgará a aquellos que practican todo tipo de inmoralidad sexual. La advertencia es clara, la advertencia es seria. No pretendo minimizar la advertencia, es lo que es. Pero eso no significa que no hay perdón para el que se arrepiente. Si tú has pecado de cualquiera de estas formas horrendas de mancillar el hecho matrimonial antes de casarte o en tu casamiento o en tu matrimonio, arrepiéntete de tus pecados y vuelve al Señor. Pero sigue siendo una advertencia para aquellos que persisten en ese pecado. Las consecuencias son inalterables, habrá juicio. Hermanos, la Escritura es sumamente clara. Dios desprecia la inmoralidad sexual. 1 Corintios 6:9-10, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Efesios 5:5, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún que dice inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Gálatas 5:19-21, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, que dice, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas, que dicen, no heredarán el reino de los cielos. Gálatas 6:7-11, no se dejen engañar, de nadie se burla Dios, de Dios no se burla nadie. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. No puedes burlarte de Dios y no engañarás a Dios. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es claro, pero la invitación a arrepentirnos también es clara. Porque Dios nos ha perdonado de tantas cosas como estas. No abuses de la misericordia, de la paciencia y de la bondad de Dios. Dios está teniendo misericordia hoy contigo, iglesia. Si tú estás envuelto en uno de estos pecados, en una de estas adicciones, mira cuánta misericordia Dios tiene de su iglesia, que el texto está ahí para advertirnos. El texto está ahí para recordarnos que hemos sido llamados para algo mucho más honorable,
que la inmoralidad sexual. Dios nos ha llamado no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. 1 Tesalonicenses 4, 4 al 7, con esto iremos terminando. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas. Como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Iglesia, ten por honorable el matrimonio. Lucha para que el hecho matrimonial, sea que estés casado o no, refleje la santidad de nuestro Señor. Eso no significa que no habrá deleite en la relación sexual. Lo habrá, pero sin mancharla con las impurezas de este mundo. Recordemos que Dios es santo. Por eso esa advertencia está ahí para nosotros. Dios es santo y demanda santidad de sus hijos. Y demanda santidad en nuestros matrimonios, demanda santidad en nuestra soltería, y demanda santidad en donde estemos y como estemos. Dios nos manda, nos llama a permanecer puros como Él es santo. Sean santos, dice la Escritura, como yo soy santo. Sean perfectos, dice el Nuevo Testamento, como su Padre es perfecto. Debemos renovar nuestra mente, iglesia, con respecto al matrimonio y la intimidad sexual en nuestros matrimonios. Debemos arrepentirnos de deshonrar el hecho matrimonial con tanta basura, con tantos límites que no hemos puesto o barreras que no hemos puesto, de ser tan permisivos con lo que escuchamos, con lo que leemos y con lo que vemos. Debemos arrepentirnos de permitir tanta inmoralidad sexual en nuestras mentes. Debemos arrepentirnos de si hemos pecado en contra de nuestro cónyuge. Recuerda Mateo 5, si en tu corazón has tenido pensamientos lujuriosos, dice Jesús, fornicaste, adulteraste en tu corazón. Y dejemos venir y arrepentirnos de corazón, porque estamos trayendo toda esa suciedad inmoral a nuestro lecho matrimonial. Debemos, iglesia, buscar el refugio en el Evangelio que cambie nuestra mente, que cambie nuestro corazón y cambie nuestra voluntad. Debemos pedirles perdón a nuestros jóvenes y a nuestros hijos por no mostrarles lo honorable que es el matrimonio. Debemos pedir perdón a nuestro cónyuge por mancillar nuestro lecho matrimonial, al bajar la guardia de la manera en cómo lo hemos hecho. Yo no estoy totalmente de acuerdo en el divorcio y déjame explicarte por qué. Llegar a divorciarte es pasar por alto mucho el Evangelio, pero no significa que en casos deba permitirse. Lo que suelo preguntar cuando un hombre o una mujer dice me quiero divorciar de mi marido es preguntar por la razón principal, ¿no? Muchos astutamente han querido usar un texto para decirnos él cayó en pecado sexual o ella cayó en pecado sexual, me puedo divorciar. Y apelo siempre al Evangelio porque no encontrarás en el Antiguo Testamento ninguna referencia al Señor queriéndose divorciar de su iglesia. Y si tú lees el Antiguo Testamento encontrarás referencia por todos lados de nuestra infidelidad. Sí, hay razones legítimas para el divorcio, pero debemos empezar por donde se debe empezar. Dios odia el divorcio. ¿Y por qué hay tantas estadísticas tan grandes de tantos matrimonios disolviéndose dentro de la iglesia y de la nuestra incluso? En muchos casos no hemos entendido el Evangelio. Y mi exhortación y mi ánimo para ustedes hombres es que cuando una esposa menciona quiero divorciarme y ves el dolor de esta mujer diciendo quiero divorciarme, mucho, y quizás es una mujer insensata, inmadura,
que necesita crecer mucho en el entendimiento del Evangelio, pero mucho del dolor en esa expresión, me quiero divorciar, es tu culpa. No has hecho tu trabajo como Cristo quiere que lo hagas. Es tu responsabilidad. Tú eres el sacerdote de su hogar. Que una esposa llegue a ese pensamiento, y otra vez, puede ser que no conozco a tu esposa muy bien y que es inmadura, pero empezamos por donde tenemos que empezar. ¿Qué has hecho tú? ¿En cuánto has contribuido para eso? ¿Has sido lento y flojo en pastorear la casa que Dios te ha dado? ¿Has sido soberbio y necio en tu propia opinión? Que una esposa llegue a ese término de ya no aguanto más y me quiero divorciar, mucho tiene que ver con tu labor como esposo dentro de ese hogar. Y Dios no quiera que termine un divorcio, porque lo que le estamos enseñando a nuestros hijos es a renunciar, es a tirar la toalla. Y otra vez, debemos odiar el divorcio como Dios lo odia, pero también van a haber momentos complejos en que es la única salida. Pero nunca va a ser la primera opción. Para un cristiano nunca la es. Pero otra vez, cristianos que pueden abusar de eso y decirte, ¿escuchaste lo que dijo el pastor? Nunca es una opción el divorcio. Déjame decirte, si tu esposa ha contemplado salir del vínculo matrimonial, oh hombre, qué insensato has sido. Porque creo que gran parte del problema ha sido tú. No has amado a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. No te has sacrificado por ellos como Cristo lo hizo por nosotros. Entonces, iglesia, me he llamado tanto para hombres como mujeres, pero como sacerdote en mi hogar, les urjo, les pido, les exhorto, hombres, a meditar en el rol que Dios les ha dado. Sí, hay mujeres malvadas que quieren salir del vínculo matrimonial porque quieren vivir en la lujuria, en la libertad que sus mentes le fabrican. Pero lucha con todas tus fuerzas y sé el hombre que Dios quiere que seas en tu hogar. Por el bien de tu familia, por el bien de tus hijos, por la gloria de Dios. Tú no has soportado nada hasta la muerte. No me vengas a decir que es suficiente lo que has soportado a tu esposa. No hemos entendido muy bien el Evangelio, porque lo que Cristo la paciencia que ha tenido el Señor con nosotros es inmensa. Y ese es mi estándar. La paciencia que yo debo tener también con mi cónyuge. Pero yo debo luchar para que mi matrimonio exprese la santidad del Dios que adoro. Esa es mi convicción y anhelo que sea tu convicción. Oh, solteros, yo les animo, les insto a ser puros sexualmente, a buscar con toda su fuerza, con todo su ser al Señor. Nada va a sustituir al Señor de los cielos. Un esposo, un hombre, no lo podrá hacer. Pero cuando tu corazón está lleno del Señor, Dios en su misericordia traerá a otra persona llena del Señor para que su matrimonio sea para la gloria de Dios. Amén. Oramos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y obviamente, Señor, textos como estos son complejos, duros, difíciles, Señor. Uno, por nuestro alto moralismo, Señor, de escuchar palabras así, tan fuertes, Señor. Otros, porque no queremos, Señor, ser descubiertos de nuestra impureza, de nuestra maldad, no queremos ser descubiertos en nuestra perversión. Preferimos escondernos, Señor, de la luz. Pero, Señor, tú has hablado claramente. Sin temor, Señor, has expuesto tu palabra a nosotros, a cada uno de nosotros. Así que yo oro, Señor, para que tu palabra, Señor, produzca esos frutos en nuestras vidas, Señor, para la gloria de tu nombre. ¿Cómo debemos humillarnos, Señor? Porque hemos contribuido, Señor, a una imagen errónea del matrimonio en nuestros jóvenes. Hemos contribuido a una imagen errónea en nuestros hijos. Hemos, Señor, lampaseado el piso con nuestras inmoralidades, Señor, delante de tu presencia.
Ayúdenos, Dios, a tener una noción clara de que tú eres santo y todo aquel que ha rendido su vida a ti, Señor, debe vivir en pos de esa santidad. Y esto incluye, Señor, nuestros matrimonios. Permítenos ver, Señor, no nos dejes caer en el engaño y la mentira de nuestra arrogancia y nuestra autosuficiencia, como necesitamos confesar nuestro pecado uno a otro. Cómo necesitamos confesar que somos débiles, Señor. Cómo necesitamos confesar, Dios, que cualquier imagen subida de tono, Señor, afecta profundamente la forma en cómo pensamos, la forma en cómo sentimos e inclina nuestra voluntad, Señor. Por eso debemos mortificar la carne, Señor. Ayúdenos a levantar esas barreras morales por el bien, Señor, de nuestra propia alma, de nuestros hijos, de nuestra esposa, por el honor de tu nombre, Señor. Porque el mundo, Señor, nos ve y mira la misma inmoralidad en la iglesia y fuera de ella. No queremos ser hombres morales, Señor. Queremos ser hombres que te aman con todo el corazón. Y si nos confunden con un tipo de moralismo ridículo, está bien, porque el que tiene la última palabra eres tú. A mí me interesa lo que tú piensas, Señor, no el mundo ni la cultura. Así que Dios, moldéenos, que nuestras costumbres, Señor, que el tiempo que compartimos en familia, Señor, viendo la televisión o viendo un video o viendo una película, tengamos presente de que tú eres santo, Señor. Ayúdenos, Señor, como hombres, porque es verdad, es difícil, es duro, Señor. La corrupción sexual, la inmoralidad sexual está allá afuera. Solo necesitamos salir y estaremos expuestos a ella. Señor, haznos hombres, masculinos, varoniles, que vienen a tus pies pidiendo que tú seas nuestra fortaleza y nuestro refugio, para no ceder, Dios, a la tentación. Ayúdeles a aquellos que están presos de sus adicciones a encontrar el precioso valor que está en ti, en el Evangelio, y a aferrarse a esa verdad con toda su fuerza, con todo su ser. Proteja nuestra iglesia, Señor, de la inmoralidad sexual. Que los hombres sean hombres y las mujeres sean mujeres. Que no nos dejemos llevar por la filosofía de este mundo. No hay tal cosa como un matrimonio homosexual o del mismo sexo. Deshonra tu nombre, Señor. Deshonra tus parámetros y tus principios. Ayúdenos, Dios, a llamar pecado lo que es pecado. Pero también denos, Señor, un corazón misericordioso para predicar el Evangelio a todo aquel que lo necesita. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Oramos pidiéndote esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y para la gloria de tu bello nombre. Amén. Dios los bendiga, iglesia, son amados.